El libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Jehová el Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la manera siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y la misericordia. Señor mi Dios, conforme a tu palabra, ato en este lugar toda fuerza contraria, todo espíritu inmundo y todo lo que quiera perturbar este momento. En el nombre de Jesucristo lo atamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Tuya es la gloria, el poder y la misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos sabemos, cuando se habla a la iglesia, 7 iglesias de Asia, entendemos que es la iglesia universal, las 7 iglesias. Sin embargo, creemos que este es el último tiempo de la iglesia que estamos viviendo y que el último tiempo es de esta iglesia, la Odisea, que significa democracia en medio de la iglesia, o el gobierno de los hombres en medio de la iglesia y no de Dios. La iglesia de hoy, como está escrito, ella ha confundido las cosas. Claro, sabemos que es por el espíritu, no de Dios, sino de ese otro espíritu mundano del mundo que se ha metido en medio de las iglesias, que es totalmente diferente al espíritu que había en el principio, que era el Espíritu Santo. De modo que Jesús dice por el Espíritu: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso nos quiere decir a nosotros que el Espíritu está fuera de la iglesia de este tiempo. Él toca el corazón de los creyentes y él abre, él entra, pero está fuera. ¿Quién lo ha sacado? Bueno, lo ha sacado este espíritu mundano en el que vivía esta iglesia. Esta iglesia vivía en los deleites de la vida, en los deleites de la carne, en los deleites de los ojos, que en lo que tenían, pues, por poner un ejemplo, el fruto del espíritu, como está escrito en Gálatas 5:22,
el libro de Gálatas 5:22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vemos cuál es el fruto del Espíritu, que dice aquí que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por poner un ejemplo, el gozo, o la iglesia de hoy lo confunde con la alegría. El gozo, la iglesia de hoy lo confunde cuando la iglesia de hoy tiene muchas posesiones, tiene muchas cosas, todo está bien, no hay enfermedad, no hay conflicto, no hay problema, tiene su comida, tiene carro, tiene casa y tiene muchas cosas de esas. Entonces tú ves a una iglesia de hoy alegre que dice que está en victoria. Está alegre diciendo que está en victoria, confundida por el espíritu del mundo. Ellos piensan, llegan gozosos cuando todo está bien, cuando tienen posesiones, cuando adquieren cosas, cuando tienen bienestar, cuando tienen buenos sueldos, cuando tienen buenos trabajos, buenos títulos, buenas cosas, cuando no tienen ningún tipo de enfermedad, no tienen ningún tipo de dolencia. Tú los ves y llegan a la iglesia sonrientes, alegres, gozosos, brincando en una pata, contentos. Y vemos eso y confunde el gozo del Espíritu. Dáselo al hermano Macari, hermana María. Confunden el gozo del Espíritu con la alegría del diablo, por decirlo de esta manera, cuando tienen muchas cosas. Y eso le dice que todo está bien, la gente anda contento, anda tranquilo, anda bien y llega supuestamente gozoso, alegre a la iglesia. Esta es la iglesia de la Odisea. Tenía muchas posesiones, muchas cosas y decía: yo soy rico, de ninguna cosa tengo necesidad, de modo que la victoria de los hombres de Dios de hoy se mide por las posesiones que tengan, por lo grande que es su iglesia, por lo grande de los edificios, por los bienestares que tengan, la gente que tenga, que da mucho dinero, que da muchos diezmos, que da muchas cosas, muchas ofrendas. Sin embargo, nosotros vemos un día a Jesús en el templo y viendo las personas que echaban ofrenda y llegaban gente que llegaban con sacos de dinero, pero dinero que les sobraba, ofrenda que les sobraba y echaban bastante. Y llegó una viuda con 2 blancas, que era casi nada, pero era lo único que tenía, y lo echó en la ofrenda. Y Jesús dijo: de cierto les digo, que esa viuda pobre echó más que todo, porque de su sustento echó lo que ya tenía. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama amor. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama fe, gozo. Seguro que lo dio con alegría todo lo que tenía, porque si hubiera tenido una pizca de algo que no era gozo, seguro que no lo da. Sin embargo, vemos la manifestación del Espíritu de esa manera en esta mujer, aunque no permanente, pero sí en ese momento dando todo lo que tenía, y aparentemente para los ojos de las personas no era nada, pues. Pasó desapercibido para la gente, pero para Dios era mucho lo que la viuda estaba dando. Vemos una iglesia atada al mundo por todas estas situaciones. Por lo tanto, vemos esta iglesia que no ve, que tiene que ungir sus ojos con colillo para ver verdaderamente que realmente no hay una comunión directamente con Dios, sino que tenemos que llegar a abrir la ventana o el corazón para que Dios pueda entrar en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Porque en la iglesia de este tiempo no vivimos conforme a lo establecido
por Dios, y digo no vivimos, y usted no puede decir yo sí vivo, porque entonces está mintiendo, porque cuando usted dice yo sí vivo, nosotros somos un cuerpo. Vuelvo a decir esto, ya lo dije, un cuerpo, y si hay una persona del cuerpo que por momento no esté viviendo, aunque sea del cuerpo y necesita corregir su vida y la va a corregir, Dios lo sabe, y es del cuerpo, entonces usted dice no, yo sí lo vivo, pero si él no lo está viviendo, yo tampoco, porque él es del cuerpo como yo. Y si una uña padece o sufre, una uña está mal, todos los demás partes del cuerpo tienen que sentir eso, porque son parte del cuerpo. Entonces yo no puedo decir, yo soy el mejor o yo estoy bien. No, la iglesia en sentido general tenemos que arrepentirnos y tenemos que orar unos por los otros, sabiendo que las cosas no están bien en el medio del pueblo de Dios. Ahora fíjate, esta iglesia de la Odisea dice que ella decía yo soy rico y de nada tengo necesidad. Sin embargo Jesús le decía, ¿verdad? Vístete con ropas blancas, porque tú eres un pobre, desventurado, desnudo. Que no se vaya a descubrir la vergüenza de tu desnudez cuando Cristo venga. ¿Dónde quiero llegar? Pero quiero llegar a esto, que la iglesia de hoy, si tiene buenos locales, si tiene buenas sillas, si tiene buenos púlpitos, si tiene buenos equipos de sonido, si tiene posesiones, ella dice que está en victoria. Y eso nos lo ha administrado a todos, de modo que todos nosotros creemos que cuando las cosas caminan de esa manera, todo está bien y andamos tranquilos. Pero cuando Cristo venga, se puede descubrir la vergüenza de nuestra desnudez delante de Dios. Porque esa no es la iglesia. Hoy por hoy, fíjate, aquí en Venezuela está pasando este problema que sucede aquí en nuestro país. Y esta situación, está haciendo que el cristiano se haga egoísta diciendo que tiene razón. Por poner un ejemplo, se haga malo. Un ejemplo, ayer yo hablé con un hermano y él me dijo, le hice una pregunta: Vicente, si tú tienes un pedazo de auyama, que es lo único que tienes, y tienes tu hijo pequeño, y es de tu hijo, y viene alguien a pedirte, ¿qué harías tú? Y yo he hablado, fíjese, yo he hablado como él habla, como él habló ayer, yo he hablado, pero no seguro inspirado por el Espíritu Santo, seguro que inspirado por el diablo. Pero como ya el Señor me había ministrado esta palabra, entonces le pude hablar y le dije, mira, la iglesia de hoy tiene un problema. La situación que está aconteciendo está haciendo que la iglesia se haga egoísta, y el diablo le dice, tienes razón, que si alguien llega a tu casa y te pide algo y es lo único que tiene o es para tarde, tú dices, Dios entiende que no le puedo dar porque Dios sabe que eso lo tengo yo para la tarde, y Dios entiende. Pues Dios no entiende esa basura. Dios eso no lo puede entender, porque esa no es la naturaleza de Dios, y supuestamente nosotros tenemos la naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo, una parte de Dios en cada uno de nosotros. Y le puede decir, gracias al Señor, le dije, mira, la situación de Venezuela no tiene nada que ver en este sentido, con Cristo. En Cristo hay escasez o hay abundancia. Él me dijo, hay abundancia. Le dije, bueno, ¿tú estás en Cristo o en el mundo? Él me dijo, en Cristo. Entonces tenemos abundancia, pero tenemos un problema grave, que no tenemos una verdadera comunión con Dios, no tenemos una verdadera relación con el Espíritu Santo, porque Cristo en sus días terrenales habían más 15.000 personas aproximadamente, porque habían 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, habían en el lugar. Y dice la palabra que tenían 2 panes y 5 peces, o como usted quiera, 2 peces y 5 panes, como usted lo quiera poner, pero la escritura dice 2 panes y 5 peces. Y le dijo, tráemelo.
y por el Espíritu que estaba en él, bendijo y los partió, le dio repartirle. Dice que le dio a toda la comunidad que estaba ahí y sobraron 12 cestas. Por si alguno había quedado y hasta para darle a otro, porque ahorita se come lo que sea. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si por el Espíritu tú agarras esa llama y esa persona que te pide lo bendice, le das a tu hijo, le das a esa persona, comen todo. Y a lo mejor, ¿quién dice que el vallecito no comience a venir toda tu casa y coman todo vallecito y queden 12 cestas? Queden 12 cestas full de desperdicio ahí con ese pedacito. Comen todo. ¿Saben qué sucedería? La gente quedaría impresionada y sabría entonces que la palabra es una realidad en nuestra vida y en Cristo sí hay abundancia. Mientras que nosotros ministramos con este espíritu que tenemos, que en el Cristo hay escasez. Somos cristianos, pero en nuestro Cristo hay escasez, hay egoísmo, hay maldad, y la situación nos ha estado llenando de esto. Cuando no es así, entonces tenemos un problema. Ya va a venir el hermano, llegó fulano, tantas cosas que pueden pasar por la mente. Voy a aguantar eso ahí, pero que hay un ojo que nos está viendo y es el ojo del Señor. ¿Saben qué dice la palabra? Que si nosotros creemos en Dios, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pregunto, la Escritura dice que Jesús bendijo y le dio comida a todos. La Escritura dice que Elías llegó a casa de una viuda y no tenía nada, pero cuando él llegó bendijo ese lugar y comieron durante mucho tiempo. La Escritura dice de la abundancia de Cristo por muchos lugares, pero ¿saben qué? Nosotros no creemos en esa Escritura. Nosotros creemos lo que nos muestra el diablo, lo que nos muestra nuestro sentido, no lo que está escrito. Deberíamos entonces de buscar el por qué estamos de esa manera. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros vemos, pensamos y sentimos de esa manera? No podemos confundir las cosas. Confundimos el amor de Dios con los sentimientos. Entonces, si viene mi hijo, yo sí pico y le doy aunque no tenga. Pero si viene el vecino, no le doy. Entonces confundo amor con sentimiento. Para mi familia de carne, que a lo mejor son hijos del diablo, sí tengo. Pero para mis hermanos en Cristo, no tengo. O para uno que necesita, pobre, miserable, que viene por ahí, no tengo tampoco. Pero para mi hermano, para mi familia, sí tengo. ¿Quiere que le diga? Delante de Dios, eso es basura. Y espera mucho el infierno por esta situación. Si no nos arrepentimos. Ahora, esto me dice a mí que tenemos un problema, y es grave, que no podemos seguir pensando que las cosas físicas que tenemos es el bienestar. Porque hoy por hoy hay una iglesia que predica un evangelio sin poder, que habla una palabra sin poder, pura palabra. Hablamos pura palabra, pero que en nuestra vida no es una realidad. Porque simplemente es creer. La Biblia dice que si lo bendecimos y lo damos, el Señor lo multiplicará, pero no creemos. No creemos. Y entonces predicamos un evangelio y vivimos en un evangelio sin poder. Esa es la iglesia que le mostramos al mundo. Entonces la gente llega a una iglesia despampanante, la gente viste bien, todo está bien, se mueve mucho dinero, pero ahí no hay poder, que era lo que sucedía en la iglesia de la Odisea. Entonces nosotros podemos decir, tenemos un problema, hay que resolverlo. Nosotros vemos que antes de venir Juan, el mundo que vivía la iglesia, por decirlo ahí, la iglesia de Cristo o el pueblo de Dios, era similar a este.
había mucha gente en el cuerpo, muchos adinerados, los fariseos y los saduceos formaban parte de la política y del poder político de Roma y tenían autoridad y poder terrible, pero habían olvidado lo más importante de la ley: la fe, la justicia y la misericordia. Hoy por hoy la iglesia está buscando esos mismos estatutos de poder, pero ha perdido lo más importante, que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la constancia, la templanza, el dominio propio, la mansedumbre, esas cosas. Por ende, vemos una iglesia similar. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, Dios envió a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos que después viene Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Después que Juan lo bautiza, dice que el Espíritu Santo vino y reposó en él y fue lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, ayunó 40 días y 40 noches y regresó en el poder del Espíritu Santo a Galilea y comenzó su ministerio en el poder de Dios. Hizo la pesca milagrosa, no había comida igual. Pedro estaba molesto, dice que habían rastreado el mar y que no habían encontrado ni una lombriz, nada. Habían encontrado, y esos eran pescadores experimentados, y no habían encontrado nada. Jesús le dijo: boga para adentro y echa la red. Pedro le dijo: nosotros hemos visto todo, hemos pescado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Dice que echaron la red y sacaron 153 peces, que eran grandes, porque la red no lo soportaba y tuvieron que llamar a los otros y llenaron las dos barcas. Quiere decir que eran peces grandes, que sacaron mediante ¿qué? El poder de Dios, de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Pero cuando Pedro la creyó, dijo: más, ahí no hay nada más, en tu palabra voy a echar la red. Vemos a Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, caminando en su ministerio. Después echó fuera demonios, sanó enfermos, el poder de Dios sobre la tierra, el poder del reino. Y llegó la alegría y el gozo a los que no tenían, a los desvalidos, a los borrachos, a los ladrones, a las prostitutas, que habían sido desechados por estas personas que vivían como pueblo de Dios, pero llenos de maldad. Es como hoy por hoy, es una iglesia insípida, una iglesia afligida, una iglesia atribulada por las situaciones. No hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no se ve ese deseo. Entonces quiere decir que a nosotros nos está pasando un problema. Un problema, y no somos nosotros, es a nivel general, a nivel nacional, a nivel mundial, que la iglesia está en esta situación. La iglesia general está viviendo esta situación. Pero si vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó en el poder del Espíritu Santo, por favor. Y cuando Jesús muere y resucita, y antes de irse, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, habla con sus discípulos y ellos le dicen: va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y le dice que a ellos no les tocaba saber eso, pero le dice: esperen aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dice que ellos subieron a un aposento alto, y allí estuvieron en ese aposento alto 10 días esperando ser revestidos de ese poder. Dice que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ese lugar y todos fueron llenos del poder de Dios. Todos fueron llenos del poder de Dios y comenzaron el ministerio, una iglesia con poder. No es una iglesia con dinero, no era una iglesia con bienestar,
dice la palabra que Pedro y Juan iban, como era su costumbre, a las 3 de la tarde al templo llamado La Hermosa. Dice que iban caminando y había un hombre ahí pidiendo dinero. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos plata ni oro, no tenemos eso que tú quieres, ya no tenemos. Eso no tenemos. Pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Dice que el hombre se levantó y se convirtieron 5,000. Tenemos un problema. El problema que hoy hay en la iglesia es que el Espíritu Santo no está en la iglesia. No está revistiendo de poder a la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo tiene el control de alguien por completo, tiene el control, ese alguien está en comunión constante con Dios. Hay una intimidad con Dios constantemente. Su deseo es hacer la voluntad de Dios. Su deseo es cumplir con la palabra de Dios. Su deseo es que las almas no se pierdan. Su deseo es ayudar a las personas. Ese es el deseo de que la obra de Dios camine, que la obra de Dios avance. No es algo obligado. El fruto del Espíritu está en la persona, no es regido por si tienes comida, si estás enfermo, si tienes problemas, si no tienes casa, si no tienes trabajo, no es regido por eso. Tienes una paz interior que sobrepasa todo entendimiento porque tienes el Espíritu Santo que te dice y te hace saber claramente que aunque no tengas nada de eso, Cristo venció en la cruz del Calvario, que un día va a venir y cuando Él venga todo eso se va a acabar. Entonces entraremos en nuestra realidad, viviremos en esa ciudad cuyas calles son de oro, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay hambre, donde no hay muerte, donde no hay asesinato, robo, no hay nada de eso. Esa seguridad nos trae paz, esa seguridad nos trae gozo y esa seguridad se llama fe. Por lo tanto, se ve el amor. No queremos que el hermano mío se pierda de carne, no quiero que el vecino, porque el Espíritu Santo me hace sentir misericordia y me hace sentir dolor por todo eso que le está pasando a nuestros niños. Que hoy por hoy los niños están siendo enseñados a robar, a consumir, a matar, a disparar a los niños. Y después cuando llegan a cierta edad, entonces los que los enseñaron, los matan, los están matando. Y a la iglesia no le duele eso. A la iglesia no le duele que la persona se prostituya, y eso que en Venezuela no hay nada. En esos otros países como Singapur, esos países por ahí, ¿saben qué? A casi todas las personas pobres le falta un riñón, le falta un pulmón. ¿Usted sabe por qué le falta? Bueno, porque se lo compran por real, no hay nada. Y le dicen, ¿saben qué? Tú puedes vivir con un riñón, vea. Y se mandan a operar y venden un riñón en tanto para que su familia coma, ¿vale? Venden un pulmón en tanto para que su familia coma y viva, para que sus hijos no se mueran. Vea la realidad que está aconteciendo en el mundo. Esa es la realidad. Agarrando a sus hijos, hombres, y prostituyéndolos como homosexuales, vendiéndolos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y la iglesia está dormida. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo, ¿vale? Porque no hay una comunión con Dios. No se busca a Dios. Tenemos muchos problemas que son primero, que es la verdadera necesidad que tiene nuestra vida con el Espíritu Santo, y entrar en una comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios. Cualquier otra cosa es primero que Dios. Cualquier otra cosa es nuestro ídolo. La comida es nuestro ídolo. El dinero es nuestro ídolo. El bienestar es nuestro ídolo. La casa es nuestro ídolo. El trabajo. Esas cosas son primero que Dios en nuestra vida, y por lo tanto, ¿cómo el Espíritu Santo va a llenar nuestra vida? Tenemos un problema. Tenemos un problema y grave. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos hacer lo que hizo la iglesia. Dice que la iglesia fue y se metió en el aposento alto a orar. No dice que ayunar, pudieron ayunar el ayuno normal, pero seguro rompían en la noche. No dice que ayunaron 10 días, de día y de noche. Pero podemos creer que estaban ayunando el día, porque rompían en la noche.
No dice la Biblia nada de eso. A lo mejor no ayunaban, a lo mejor simplemente oraban, entregaban a Dios, todos reunidos en ese lugar, hasta que Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces fueron investidos de poder y pudieron entender. Es cuando realmente pudieron entender. Y de un Pedro cobarde que había vendido no al Señor, negado al Señor 3 veces, delante de esas mismas personas salió y los acusó y le dijo: ¿saben qué? Ustedes mataron al dador de la vida, sin importarle ya que lo matara, porque tenía un entendimiento de la realidad, porque el Espíritu estaba dentro de él y sabía que Jesús había muerto y había resucitado, y que si él moría también resucitaría. Ya la muerte para él era ganancia. Estaba claro, porque el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da claridad, nos da una verdadera visión de la realidad. Y podemos hacer lo que no podemos hacer en estado normal. Tenemos un problema. Tenemos un problema grave, porque el mundo nos hace confundir el amor, el sentimiento con amor, el gozo con alegría. El gozo de Dios no es alegría. El gozo de Dios permanece aunque estés enfermo. El gozo de Dios permanece aunque tengas hambre. El gozo de Dios permanece aunque no tengas trabajo, aunque estés limpio, aunque te vayan a matar. El gozo de Dios está sobre ti. Por esto, cuando a la iglesia la iban a matar, lo iban a quemar, se lo echaban a los leones, dice la Biblia que cantaban himnos, que bendecían a sus matadores. ¿Saben por qué? Porque estaban llenos de gozo, porque estaban llenos del Espíritu Santo, que le hacía ver y entender su realidad. Hoy por hoy tiene que levantarse una iglesia. No estamos hablando de una iglesia de muchas personas. ¿Quiere que le diga? Una iglesia llena del Espíritu Santo va allá abajo, parte un pan y le da comida a medio fumar. De repente en la seca o en el placer agarra, invita, vengan a comer, vamos a bendecir estos alimentos. Y hay un plato y ellos dirán: bueno, este está loco. Lo bendice y comienza a repartir y come todo el placer. ¿Tú sabes qué va a suceder? La gente sabrá que el poder de Dios y Dios mismo está en ese lugar. Y no se hablará de escasez, no se hablará de miseria. Es la verdadera iglesia de Cristo. Esa era la que estaba ahí. Eso no lo vemos ni lo creemos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos al Espíritu Santo realmente en una comunión. Podemos estar, una cosa es estar en el cuerpo de Cristo y otra cosa es estar lleno y revestido del poder de Dios. Porque los discípulos en el libro de Juan dice que Jesús le dijo: recibí el Espíritu Santo, y dice que sopló y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Mas después le dice que se caen en Jerusalén para que fueran investidos, revestidos del poder de lo alto. Entonces fíjate, la iglesia de hoy deberíamos de hacer lo que hizo la iglesia de ese tiempo: reunirse, meterse en un lugar a esperar, claro, orando, a esperar que Dios tenga misericordia y verdaderamente nos revistiera de ese poder de lo alto, para que entonces la iglesia pueda cambiar. Porque es imposible que un Ocumar, es imposible que una Venezuela, es imposible que cualquier país cambie con ninguna iglesia en este estado. Ninguna. No habrá iglesia en este estado que pueda cambiar el mundo. Mientras que antes, dice que a donde habían 2 o 3, ahí estaba Cristo. Iban Bernabé y Pablo, Sila y Pablo, y donde llegaba decían: es aquí, ahí vienen estos hombres que están trastornando el mundo, vinieron aquí también. Trastornando 2 hombres, ¿por qué? Porque Cristo estaba en medio de ellos. El poder del Espíritu Santo estaba en medio de ellos, cambiando todas las cosas. Ahora nosotros verdaderamente tenemos que tomar una decisión. Si seguimos así, apáticos, en medio de una iglesia muerta, o vivimos y resucitamos. Tenemos una opción: buscar a Dios, verdaderamente tomar una decisión y meternos en comunión con el Señor. Tomar una decisión, lo que quieran tomar, y que el Señor tenga misericordia y nos remita ese poder de lo alto, para que verdaderamente podamos cambiar y podamos pensar como piensa Dios, podamos sentir como siente Dios, podamos ver y oír como ve y oye Dios.
y podamos obrar como lo hace Dios. Si no, hermano, no se preocupe. La condición que tenemos cada uno de nosotros es la condición que tiene cada una de las iglesias por ahí, es la condición de la iglesia a nivel mundial. Es la misma. Es la misma condición. Que ellos están más alegres porque tienen cosas del mundo. Pero eso simplemente es alegría del mundo. Y esa es pasajera. El gozo de Dios es la fortaleza del cristiano. Así que, realmente, ¿cuál es el llamado, hermano? Miren, el llamado es que verdaderamente tenemos que buscar la manera de ser revestidos de ese poder de lo alto. Entrar en una comunión, una intimidad con Dios para que realmente ese poder nos pueda revestir y podamos servir de ejemplo a los demás. Pueda empezar a acontecer algo. Si no, hermano, aquí no va a acontecer nada. Aquí va a venir Cristo y quiere que le diga, es como está escrito. Lo que yo diga no tiene validez delante de Dios. Entonces eso es basura. No importa lo que yo diga, no importa lo que yo hable, yo hacía, yo esto. La Biblia dice que en la iglesia de Éfeso las obras que estaban haciendo eran mayor que las primeras. Sin embargo, Cristo los llamó al arrepentimiento. Le dijo, arrepiéntanse, porque si no vendré a ustedes y los quitaré de su lugar, porque han dejado el primer amor. Y ese primer amor es cuando uno está con ese Espíritu Santo full, que lo único que le importa es el Señor, no hay otra importancia. Y vemos que hoy por hoy la iglesia, a causa de muchas administraciones, a causa de muchas situaciones, muchos problemas y muchas cosas, hemos sido encaminados al camino incorrecto, que no es Cristo. Que aunque hacemos algo para Dios, eso no es. Porque las cosas tienen que hacerse con el amor correcto, el primer amor, el verdadero amor, el verdadero sentido, la verdadera comunión. El motivo verdadero por el cual Cristo murió y resucitó. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que yo viva mejor, para que yo tenga mejor casa, para que yo tenga una buena familia, para que yo tenga mejor esposo, mejor esposa, para ellos. Cristo no murió por eso en la cruz del Calvario. Cristo murió para que nosotros no fuéramos a la condenación del infierno, para eso murió. De modo que el que se convertía a Cristo lo mataban, lo crucificaban, lo quemaban, lo lapidaban. Entonces era una maldición, porque ese no tenía familia. Y si tenía familia, dice la Biblia que sus mismos padres lo agarraban y lo entregaban. Dice la Biblia que sus mismos hermanos y sus mismos hijos lo agarraban, busquen la historia secular, y entregaban al padre para que lo mataran por haberse convertido en cristiano. Cristo no vino a eso, que el diablo administraba en medio del pueblo. Por eso tenemos una iglesia apática. Pero le damos gracias a Dios que la Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto. Y que si tenemos una oportunidad, esa oportunidad es que verdaderamente busquemos la presencia de Dios, entremos en comunión e intimidad con Dios y que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Que veamos cuánto dure lo que el Señor decía, pero que seamos llenos de ese poder y tengamos el entendimiento y salgamos a hacer las cosas correctamente. Quien dice que Dios no va a hacer su trabajo, ¿quién dice que sí? Una iglesia, por decir esto, se pone en este lugar y dice voy a estar en este lugar hasta que Dios me revista de ese poder, porque no podemos continuar. ¿Y quién dice que en cualquier momento no va a temblar este lugar y todo Kumare va a ser conmovido con el poder del Espíritu Santo? Entonces, le hago este llamado a todo aquel que verdaderamente quiera. Tenemos una solución y es meternos en comunión con Dios hasta que Él se digne de derramar su Espíritu Santo y nos llegue y salgamos de esto. Porque aquí no hay de otra. Si Dios lo hace, en vano vamos a matarnos haciendo que nosotros no podemos hacer nada. Pero si Dios hace, así como le dije, usted agarra y parte un pan duro en su barrio y con ese pan le va a dar comida a todo ese barrio. Y la gente sabrá que en Cristo sí hay abundancia. La gente sabrá que Cristo sí es la solución. La gente sabrá cuánto. Cuando nosotros mismos creamos eso, y para creer eso, entonces necesitamos estar llenos full del Espíritu Santo. Después que el Espíritu Santo cayó sobre los hermanos, entonces Pedro pudo entender las Escrituras y fue y habló con seguridad, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa,
cuando uno es incluido en el cuerpo de Cristo, son dos cosas diferentes. Entonces la iglesia, los que quieren ser testigos, predicar y hablar de Cristo, necesitamos ser revestidos. Porque usted dirá, bueno, yo estoy así, pero quiere que le diga, yo he hablado con hermanos que tienen iglesias grandes y les oigo su voz de afligimiento. Los oigo y los veo afligidos. Las iglesias me he quedado, Dios mío, pero sin uno, solo vacío. La gente no quiere ir a las iglesias, está pensando en qué comerá, qué beberá. Pero si en la iglesia tú supieras que usted le hacía un pedazo de pan así y se convertía. Ah, bueno, los monellos fueron los primeros que llamen. Dios conoce su corazón, la hipocresía. Pero los mundanos vendrían y creerían. Y la gente creería y la obra daría testimonio contra ellos. Entonces, si hay una solución, hermano, y es la que Cristo dijo, vamos a ir a ese aposento alto, vamos a reunirnos en ese aposento alto, vamos a quedarnos ahí hasta que Dios nos llene. Dios haga algo, Dios tiene que hacer algo, y para hacer algo necesitamos entrar en comunión y rogarle, pedirle a Él, que es el único. Si Él no hace maldad, es que compremos este edificio. Si Él no hace maldad, es que tengamos carros, que tengamos todo. La gente no se quiere convertir, la gente no quiere oír. El cristiano apenas pierde cualquiera de esas cosas materiales y pierde ese gozo que Él dice que Él tiene. Pierde ese amor que se dice que Él tiene. Entonces se hace egoísta, se hace vano. Hoy por hoy, la iglesia debería entender que todas esas cosas son vanidad. La gente se muere, todos nos morimos, y por lo que nos matamos se queda ahí. Y como siempre he dicho, yo he visto casas en la acequia, que fueron grandes casas, pero la gente se murieron, las casas se quedaron solas, fueron destruidas y hoy por hoy las tumbaron, porque eso a la larga es basura. Eso nos sirve para un momento, pero eso es temporal. Vamos a abrir los ojos, y la única manera que podamos abrir los ojos es que le abramos el corazón a Dios y verdaderamente busquemos su presencia y busquemos ese momento para llenarnos del Espíritu Santo, que Él nos llene de su Espíritu Santo. Entonces vamos a poder ver esta realidad, lo que está aconteciendo, y las cosas van a fluir y van a caminar mejor. A veces que decimos, no, yo soy hijo de Dios, pero ni siquiera un domingo se lo damos a Dios. Dejamos cualquier cosa que tenemos que hacer, cualquier cosa, pero no venir a Dios, no, la iglesia entonces es cualquier lado, la congregación es cualquier lado, pero no vamos a ningún lado. ¿Sabe qué dice? Que eso por lo cual estamos dejando a Dios, Dios no está viendo. Ese es nuestro ídolo. Y daremos cuenta delante de Dios. El mayor mandamiento que hay es ese. Es el mayor, dice, el mayor y más grande mandamiento que existe es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No hay mayor mandamiento que este. Y vemos a la iglesia hoy violándolo, porque tiene que trabajar, porque tiene que limpiar, porque tiene que lavar, porque no tiene que comer, porque no tiene pasaje. Por esto lo vemos violando ese mandamiento. Y no saben que un día nos vamos a morir y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y el primer mandamiento no es que lo cumplía cuando, mira aquí está. La gente cree que no se le va a pasar esa película, sí, eso se ve. Aquí está, échamelo para allá. No, que esto ya no hay para atrás. El tiempo es ahorita, y ahí no hay retroceso. Ahí no hay decisión. Le voy a volver a repetir, la gente se muere. No necesita estar enfermo, no necesita estar viejo, no necesita tener nada. La gente se muere. Y entonces tiene que dar cuenta a Dios. El primer y más grande mandamiento, vuelvo a repetir, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No hay mayor mandamiento que ese. Y lo violamos por un trabajo. Lo violamos por lavar, lo violamos por comer, lo violamos por un pasaje, lo violamos por cualquier cosa. Violamos el mandamiento sin saber que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y a veces decimos: Vicente está hablando locura. No importa lo que ustedes piensen, daremos cuenta delante de Dios. Yo salvo mi responsabilidad. Sin embargo, pudiéramos entender esto como por el Espíritu Santo. Si verdaderamente entendemos que lo necesitamos, hoy por hoy necesitamos, tenemos una
una necesidad primordial. No es comida, no es bebida, no es dinero, no es trabajo, no es salud. La necesidad de la iglesia es la urgencia de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esa es la necesidad primordial que hay aquí. Lleno del Espíritu Santo, todo lo demás está suplido. Eso ni lo duden. Entonces, quisiera pues que no confundiéramos esto, que realmente pudiéramos tomar una determinación. Esto se lo dejo para que podamos pensar, pero tomemos una decisión, porque la fe sin obra es muerta. Verdaderamente, de todo el que quiera apartar ese lugar y apartar esos días para entrar en comunión con Dios. ¿Quién quita? Dios tenga misericordia de nosotros y derrame sobre nuestra vida ese poder, seamos revestidos o investidos del poder de lo alto, y comience esa manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia, por medio de los hijos de Dios. De modo que ya la gente no diga, no tenga comida, no tengo dinero. Bueno, no tenemos comida, no tenemos dinero, pero lo que tenemos que te damos. En el nombre de Jesús recibe esto. Y sabremos que es Jesús el que supliría su alimento, el que supliría su sanidad, el que supliría cualquier cosa que tendría. Sabríamos que verdaderamente en Cristo hay poder, y que la palabra de Dios no consiste solamente en palabras, el evangelio, el mensaje, sino también en poder. Así que después vamos a estar hablando de esto. Yo quiero orar por Jennifer. ¿Qué tienes tú, Jennifer?